Dicen que las leyendas no son más que historias que el viento lleva consigo, susurrándolas a aquellos dispuestos a escuchar. Pero hay una leyenda que no ha sido olvidada, una que ha viajado a través de las generaciones, y que hoy te contaré. Una historia que comenzó mucho antes de lo que crees y que, tal vez, terminará contigo. Hace mucho tiempo, la Atlántida no fue solo una ciudad gloriosa. Era un reino próspero, pero más importante aún, un lugar de conocimiento y misticismo. Sus habitantes no solo dominaron la tecnología, sino que también se adentraron en secretos tan antiguos como el mismo universo. En sus dominios, la magia y la ciencia convivían como dos caras de la misma moneda, fundidas en un equilibrio perfecto. Esa paz, sin embargo, estaba destinada a ser rota. La Atlántida creció en poder y sabiduría, pero con cada avance, también nacían sombras. Entre los atlantes existía un pequeño grupo que se obsesionó con una búsqueda secreta, la inmortalidad. Descartaron las advertencias de los sabios, quienes veían la arrogancia en tales deseos. Pero para estos individuos, la idea de vivir eternamente, de ver el fin de los siglos sin envejecer, se convirtió en una obsesión que no podía ser detenida. La líder de este grupo era Ilichie, una mujer cuya belleza rivalizaba con el brillo de las estrellas. Pero más que su apariencia, lo que la hizo tan peligrosa fue su mente inquieta, siempre buscando respuestas que no podían ser dadas. Ilichie, junto a su grupo de seguidores, descubrió un antiguo artefacto, el oráculo de cristal. Según las leyendas, este artefacto contenía el conocimiento de los dioses y la clave para acceder a una vida sin fin. La búsqueda de la inmortalidad, sin embargo, tuvo un precio. Lo que Ilichie y su grupo no sabían era que el oráculo no solo ofrecía el conocimiento para alargar la vida, sino también el poder para destruirla. Habían tocado un poder más allá de su comprensión, un poder tan antiguo como el mismo tiempo, y su codicia desató una serie de eventos que comenzaron a socavar los cimientos de la Atlántida. Un día, sin previo aviso, los cielos de la ciudad se oscurecieron. Relámpagos recorrieron el firmamento, y un viento ensordecedor sacudió los templos. Un temblor profundo, como si el mismo suelo se estuviera rompiendo, sacudió la ciudad. Los atlantes miraban con horror como sus edificios más grandiosos comenzaban a desmoronarse, como las aguas del océano se levantaban, cubriendo sus tierras como un monstruo enojado. Ilichie, ahora consumida por el poder del oráculo, observó desde las alturas mientras la Atlántida comenzaba a hundirse. Había desatado la furia de un poder primordial que no podía controlar. A su alrededor, sus seguidores gritaban y caían, arrastrados por la furia del mar. Pero ella, por su obsesión, se mantuvo firme. El oráculo, en su forma más pura, la había hecho inmortal, pero a un costo inimaginable, la destrucción de su hogar, de su gente, de su alma. En el momento de su caída, Ilichie miró al horizonte y vio lo que había hecho. Su propia desesperación había hundido la Atlántida. Pero en su último acto de redención, utilizó todo el poder del oráculo para sellar la ciudad en las profundidades del océano, con la esperanza de que algún día, en el futuro, alguien digno encontraría la manera de devolverla a la superficie. Y así, la Atlántida desapareció. Pero su historia no terminó. La ciudad quedó atrapada en el tiempo, suspendida en una burbuja, esperando a alguien que pudiera liberarla. Porque los ecos del oráculo seguían vivos, susurrando a través de las corrientes marinas, llamando a aquellos que pudieran escuchar. Centurias pasaron, y la memoria de la Atlántida se desvaneció. Pero en algún rincón del mundo, en algún rincón del alma humana, las leyendas nunca dejaron de existir. Las personas hablaron de la ciudad perdida, de la fuerza destructiva de la ambición y del sacrificio de una mujer que nunca se dio por vencida. Y ahora, en el presente, te encuentras tú. En un viaje sin retorno, te has encontrado con un antiguo mapa, uno que nadie pensó que existiría. Un mapa que apunta a un lugar en lo profundo del océano,
donde las aguas nunca tocan la tierra. ¿Será este el fin de la búsqueda? ¿O serás tú quien descubra lo que los atlantes dejaron atrás? Tal vez el destino que los antiguos seres humanos dejaron para ti no es solo una historia. Tal vez, en este momento, el regreso de la Atlántida está a tu alcance. Y Lichie, por su parte, observa desde las sombras del mar, esperando. La ciudad aún está viva, y su historia está a punto de ser reescrita. Pero esta vez, el ciclo podría ser diferente. Esta vez, el poder no será controlado por la codicia, sino por aquellos que buscan entender los secretos de los dioses. Y es ahí donde todo cambiará. Lo que no sabías, querido viajero, es que la Atlántida nunca se hundió del todo. Sus ruinas han estado esperando, sus secretos se han mantenido intactos. Y en este mismo momento, en algún rincón de este vasto mundo, alguien está a punto de despertar el corazón dormido de una ciudad olvidada. El fin de una era, o el comienzo de una nueva. Tal vez, tú seas la clave. Cuentan las viejas leyendas que, a lo largo de los siglos, ha habido quienes han buscado la Atlántida, muchos han intentado desenterrar sus secretos, pero pocos han logrado entender lo que realmente ocurrió. Algunos dicen que se hundió en el océano por su propia arrogancia, otros que simplemente desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Pero la verdad es mucho más oscura y compleja, más aterradora que cualquier mito contado por los navegantes o por los sabios. La Atlántida fue un imperio construido sobre la perfección, sabiduría, poder, belleza y tecnología que rivalizaba con los dioses. Sus habitantes vivían en armonía con la naturaleza, dominaban los mares y comprendían los misterios del cosmos. Eran la civilización más avanzada, y pensaban que su sabiduría los hacía invencibles. Pero su arrogancia, la creencia de que podían alcanzar el dominio absoluto, fue lo que selló su destino. La ciudad de la Atlántida no estaba construida sobre cimientos de piedra o mármol, como la mayoría de las ciudades. No, la ciudad misma era un ente vivo, una manifestación de los sueños y deseos de sus habitantes. La ciudad se alimentaba de la energía de los atlantes, y a su vez, les otorgaba un poder inimaginable. Pero como todo poder ilimitado, su costo era grande, y uno de los habitantes más ambiciosos de la ciudad, Erion, decidió que quería más. Erion no era un líder, pero sí era un visionario. A lo largo de su vida había buscado maneras de expandir el poder de la Atlántida, no solo en el mundo conocido, sino también en otros planos de existencia. Durante años, estudió textos prohibidos, secretos arcanos que los sacerdotes habían sellado con sus propios sacrificios. En su mente, la idea era clara: si la Atlántida podía viajar entre dimensiones, podría gobernar no solo el mundo, sino también los propios hilos del destino. Una noche, mientras los cielos sobre la Atlántida brillaban con una luna roja, Erion encontró lo que buscaba: el núcleo del infinito. Era un artefacto forjado en las profundidades del tiempo, capaz de abrir portales a otras realidades, pero también de alterar la propia esencia de los seres. Destruiría las barreras entre los mundos, entre la vida y la muerte, y alteraría la naturaleza misma de la existencia. Pero Erion no comprendía lo que había desatado. Mientras intentaba activar el núcleo del infinito, un desgarrador grito llenó el aire, no proveniente de ninguna boca humana, sino de la ciudad misma. La tierra comenzó a temblar, y una oleada de energía cósmica se desató, chocando contra las estructuras de la Atlántida. Los cielos se tornaron de un azul intenso, casi sobrenatural, y una grieta enorme se abrió en el océano. Los atlantes, quienes siempre se habían considerado invencibles, fueron tragados por el mar. Erion, al darse cuenta de lo que había causado, intentó detener el proceso. Pero era demasiado tarde. El núcleo no solo había destruido la ciudad, sino que había desgarrado las líneas de tiempo. La Atlántida no solo se hundió en el mar, desapareció de la existencia, fue retirada de la historia y de la memoria,
borrada como si nunca hubiera existido. Sin embargo, Erion no murió. El núcleo, al absorber su energía vital, lo transformó. Ahora, era algo diferente, un ser atrapado en el limbo, entre los mundos. Su alma no descansaba, y su cuerpo ya no era humano. Estaba condenado a vagar entre las dimensiones, buscando la forma de corregir su error, mientras la Atlántida permanecía perdida en algún lugar del olvido. Pasaron miles de años. Las leyendas sobre la Atlántida perduraron, y la gente comenzó a preguntarse si realmente había existido alguna vez. Los eruditos discutían sobre su ubicación, pero ninguno sabía la verdad. Hasta que, un día, una joven llamada Selene, descendiente de los pocos que alguna vez vivieron en la ciudad, comenzó a soñar con la Atlántida. En sus sueños, veía la ciudad en su apogeo, las calles de mármol brillaban bajo el sol dorado, los templos eran enormes, y el cielo siempre estaba cubierto por una luz suave. En sus sueños, Selene también escuchaba la voz de Erion, llamándola desde la oscuridad. Selene, intrigada y aterrorizada, comenzó a investigar. A través de antiguos textos y mapas olvidados, descubrió la ubicación de la Atlántida, pero no era como la había imaginado. El mar, que alguna vez había sido su hogar, ahora parecía esconder un enorme abismo. Una oscuridad impenetrable que parecía atraerla. Como si el destino de la Atlántida estuviera entrelazado con el suyo. Decidida a encontrar la verdad, Selene se adentró en el océano, guiada por el eco de los susurros en sus sueños. Al llegar al lugar señalado por los mapas, el agua comenzó a temblar. La ciudad de la Atlántida emergió, como si hubiera estado esperando todo este tiempo, atrapada en el limbo, fuera del tiempo y la realidad. La ciudad estaba intacta, pero no era la misma. El aire estaba cargado de una energía oscura, y las calles parecían estar observándola. Erion apareció frente a ella, su rostro demacrado, sus ojos vacíos de vida, pero llenos de una desesperación infinita. Le explicó que había alterado el tejido del universo al intentar usar el núcleo del infinito. La Atlántida no había sido destruida, pero estaba condenada a estar atrapada entre dimensiones hasta que alguien con el poder suficiente pudiera restaurar el equilibrio. Selene, siendo su descendiente, era la única capaz de hacerlo. Pero el precio sería alto. Si restauraba la Atlántida, podría liberar tanto a Erion como a su pueblo, pero también arrastraría el poder del núcleo, que buscaría apoderarse de su alma. La decisión era difícil, salvar a su pueblo, pero condenarse a sí misma, o dejar la Atlántida en su prisión eterna y vivir con la culpa de no haber hecho nada. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba y Erion le susurraba palabras llenas de desesperanza, Selene supo lo que debía hacer. Con una mezcla de esperanza y tristeza, Selene activó el núcleo del infinito. El poder del artefacto se desató de inmediato, y las dimensiones comenzaron a chocar entre sí. La Atlántida volvió a la realidad, restaurada, pero al mismo tiempo, Selene desapareció. Su sacrificio permitió que la ciudad renaciera, pero la tomó con ella, uniendo su destino al de la antigua civilización para siempre. La Atlántida regresó, pero nunca olvidó a Selene, la joven que había dado su vida para salvarla.